Les invito a que podamos escuchar un saludo desde el norte de África por parte de Adriana. Ustedes han escuchado de ella, ¿verdad? Claro que sí, es una persona de nuestra congregación sirviendo allá, compartiendo de Jesús en medio de personas de otro contexto espiritual, llevando el mensaje de Cristo. Y vamos a través del testimonio de ella a afirmar que Dios es Dios, que es el tema de nuestro día. Observemos. Saludos, mi familia de Vida en Acción. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana y estoy en el norte de África. Algo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo es que en su manera diversa y creatividad para servir, me está dando la oportunidad de visitar familias que no son primos, tampoco son de la familia, son coptas. Y en muchos casos las mujeres son cabeza de hogar, que han sufrido violencia, que han sufrido un divorcio o el abuso de drogas por parte de su esposo. Y un caso en particular es de una mujer que tenía cáncer y a través de escuchar, de irla a visitar, de aferrarse a esa fe por la cual ha oído, su cáncer no ha avanzado y pues ella se siente completamente sana. Estas visitas las estoy haciendo una vez por semana. Voy con una amiga y en un día, en 5 horas más o menos, visitamos 5 familias con las cuales compartimos, leemos la palabra, tenemos un tiempo de oro y les ofrecemos algo material también. Todo esto ha sido en árabe, así que ha sido un desafío también para mí poder servir ya de lleno en el idioma. Y otro milagro que papá hizo fue a través de una amiga que perdió uno de su vista del ojo derecho, pero en el izquierdo tuvo una inflamación porque se tapó el canal del lagrimeo y tuvo que ser operada, pero tuvimos un tiempo de oro antes de la operación y era pidiéndole al Padre que abriera los ojos del alma para verlo antes que fuera sana. Y en la operación ella tuvo la oportunidad de ver a nuestro hermano mayor descender a esta sala de cirugía. Y no solamente con que fue revelado de una manera física y ella lo vio, ella supo quién era él. También meses más adelante, cuando tenían que extraerle un metal que había sido introducido en su nariz, ese metal había sido extraído de manera milagrosa. Así que bueno, papá está haciendo grandes cosas. Esto es algo muy sencillo de lo mucho que papá estaba haciendo y de muchas cosas que no sabemos. Pero les animo a que sigamos adelante, vale la pena hablar del plan de redención, vale la pena hablar de nuestro hermano mayor, vale la pena siempre ser testigos de él. No bajemos los brazos, no bajemos nuestro tiempo de oro, porque en su tiempo vamos a ver grandes cosas. Así que gracias, mi amada familia, por todo el apoyo que me han dado. Gracias por estar en la brecha a favor mío y a favor de nuestros primos que están llegando a ser hermanos. Bendiciones, familia. Bueno, ella, Please enter Gloria the a 5 Jesús. numbers you hear in Amén. Como ella está en un sitio donde no es permitido predicar abiertamente de Jesús, nos habla en clave. Yo quisiera aclarar algunos términos para que lo tengamos presente. Uno es hermano mayor. ¿A quién creen que se refiere? Ustedes lo han respondido. Cuando hablamos de primos, ¿qué creen que son? Musulmanes, ¿verdad? Primos. Y cuando hablamos de oro, oraciones, ¿ok? Entonces eso queríamos, y aprovecho para agradecer sus oraciones por ella y por supuesto todo el apoyo que damos financiero para que ella haga su trabajo como representante de Cristo allá en esta región del mundo. Ok, bueno, estamos iniciando una nueva serie que nos va a tomar algunos domingos que se titula La habitación de Dios. Recordamos que Isaías capítulo 57 es el texto para nuestro año, es nuestro rema, y en ese capítulo hay un versículo muy lindo que es el versículo 15
que hace precisamente referencia a lo que hemos denominado la habitación de Dios. Quiero leerlo. Dice de esta manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y nada más como para abrir un poco esto y luego entrar al pasaje bíblico que vamos a estar trabajando. Este texto nos habla básicamente de dos cosas. Por un lado, nos habla de quién es Dios. Habla del carácter de Dios como un Dios que es grande, alto, sublime, eterno, santo, y eso jamás podemos olvidarlo. Por eso decimos que Dios es Dios, que es justamente el título de nuestra enseñanza el día de hoy. Pero también nos habla de aquellas personas que saben estar en la habitación de Dios y son personas que se caracterizan por tener una vida de humildad y también un corazón quebrantado. Este tipo de personas son las que pueden estar en la habitación con Dios, en un espacio de comunión y de intimidad, y a estas personas, dice el texto, Dios vivifica, Dios levanta, porque estar en la presencia de Dios tiene una consecuencia, y es que nuestras almas sean vivificadas. Tomando entonces este texto, vamos a conectarlo con un pasaje en la vida del rey David, y he tomado este personaje bíblico porque refleja precisamente lo que Isaías 57:15 nos menciona, y es un hombre que sabía intimar con Dios, un hombre que sabía estar en la habitación con Él, porque en primer lugar él tenía claro quién era Dios, y para muestra de ello tenemos una gran cantidad de salmos donde David nos expresa quién es Dios de múltiples maneras a través de sus canciones, resaltando la grandeza de Dios. Pero también David, a pesar de sus imperfecciones, pues era un hombre que sabía tener una actitud humilde delante del Señor, sabía quebrantarse en la presencia de Él, y en múltiples ocasiones experimentó ser vivificado desde la angustia, el dolor, la tristeza, el quebranto, la persecución, e inclusive levantarse por la gracia de Dios desde sus pecados. Por lo tanto, ser conscientes del carácter de Dios era una realidad personal para David. Por lo tanto, también debe ser una realidad personal para cada uno de nosotros. Y quiero decírtelo de esta manera también. De acuerdo a cómo tú percibes y respondes a la grandeza de Dios, asimismo vamos a definir cómo es la calidad de tu adoración, la calidad de tu estar en la habitación de Dios y cómo vives delante de Él. Pero si tú tienes una mentalidad de que Dios es pequeñito, de que Dios no es tan santo como te lo imaginabas, etcétera, entonces la calidad de tu vida espiritual va a ser igualmente débil o empobrecida. Por lo tanto, tenemos que ver a Dios desde la perspectiva correcta, y como nos lo dice Isaías 57:15, nos resalta algunos de los atributos de Dios: un Dios alto, un Dios grande, un Dios sublime, eterno y santo. Y si tenemos la conciencia de que Dios es así, vamos a tener la seguridad y el privilegio de tener un Dios todopoderoso, un Dios que es grande. Por lo tanto, nuestra fe va a crecer, vamos a manejar los problemas de una manera diferente, y por supuesto nuestra adoración va a ser exuberante, nuestra adoración va a ser distinta. El pasaje que vamos a estar caminando sobre la vida de David está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, de los versículos 18 al 29. Y este pasaje nos va a ayudar a responder una pregunta sencilla pero también profunda, y es: ¿por qué debemos adorar a Dios y cómo debe ser nuestra actitud en su habitación? Y vamos a encontrar en esta fracción de la Escritura 3 declaraciones de David con argumentos poderosos y al mismo tiempo una conclusión sobre una manera de estar con Dios que nos va a desafiar muchísimo. Entonces, acompáñame en el desarrollo de estos 3 argumentos y aprendamos juntos
cómo nuestra vida espiritual, cómo nuestro estar delante del Señor puede ser refrescado, inspirado y puede llevarnos a tener una mejor vida con el Señor. Entonces vámonos con el primer argumento, si vas a tomar nota, es el siguiente. Cuando estamos en la habitación de Dios, reconocemos que somos pequeños. Y leamos lo que dice segundo de Samuel, del 18 al 22 en el capítulo 7. Siga conmigo, por favor. Dice: Señor Jehová, y David pregunta: ¿quién soy yo y qué es mi casa? Refiriéndose a su familia, para que tú me hayas traído hasta aquí. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir o el futuro. Y pregunta David: ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, mire qué dice David respecto a Dios: tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Por qué David llega a mencionar esto? Y quiero explicártelo en pocas palabras. Tendríamos que leer los 17 versículos anteriores, pero te lo voy a decir en breve. El escritor del libro está contando que llegó ante David el profeta Natán, un hombre que acompañó a David durante prácticamente su vida, y Natán, como profeta de Dios, tiene una palabra de Dios para David, y en esos 17 versículos prácticamente se reafirma el pacto de Dios con David, y además de eso le indica que su familia tendría un legado de eternidad. Sabemos bien de que Jesús viene de la línea genealógica, por lo tanto David está bastante asombrado de toda esa palabra tan linda, tan preciosa, tan especial que viene de parte de Dios. Ahora, luego de escuchar esta palabra, David sencillamente no dijo gracias y se fue a su casa. No, David entra, dice el texto en el versículo 18, que fue lo primero que leímos, dice: entró el rey David y se puso delante de Jehová. Y eso, nada más eso es bastante significativo, porque la pregunta es: ¿a dónde entró? En ese momento no existía el templo de Jerusalén porque no había sido construido, pero sí se había traído el arca del pacto y habitaba en una tienda que David mandó construir en lo que se conoce como la ciudad de David, que es una zona de Jerusalén. David, como agradecimiento, como expresión de asombro ante todo lo que había sido declarado sobre su vida, entra en ese espacio de intimidad, en ese espacio que pudiéramos decir es la habitación del arca de Jehová, y tiene esa conversación con Dios. Tiene la conversación que acabamos de leer. Es una oración, es una adoración, es un reconocimiento a la grandeza de Dios, y de eso vamos a estar aprendiendo, porque justamente estamos hablando la habitación, cómo estar en la habitación de Dios. La manera como reaccionó David creo que nos enseña mucho en cómo nosotros debemos responder al amor y a la gracia de Dios, y es siempre tener esa disposición de entrar a la habitación de Dios, ir delante de Él y decirle: Señor, gracias, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por lo que tú me estás diciendo, gracias por todo lo que tú has declarado para mi vida, gracias por el futuro que mi familia tiene, gracias por quien eres. Y en otras palabras, es como si David hubiera dicho: qué tremendo, estoy asombrado por todo lo que tú acabas de decir a través del profeta Natán, pero yo no me lo merezco. Por eso las preguntas de David diciendo: ¿quién soy yo y quién es mi casa para ser tenido en cuenta por parte de un Dios tan grande, tan poderoso y tan sublime? Y además de eso, le estás diciendo a mi familia que va a tener un legado de eternidad que tampoco merecemos, pero Señor, tú lo estás dando. Y esto nos deja ver una de las verdades bíblicas que son muy pasadas por alto en nuestros días, y es que Dios ama al humilde.
Dios desecha al que se cree grande, Dios desecha al que se cree orgulloso, pero Dios honra a aquellos que vienen con una actitud de humildad delante del Señor. Así que Dios hizo con David algo que también hizo con otras personas en la Biblia. Él escoge al pequeño, Él escoge al insignificante, Él escoge al que es humilde, Él escoge al que tenga mucho conocimiento o tenga muchas cosas, pero su corazón es sencillo delante de Dios. Y David pudo tener esta actitud porque reconocía quién está arriba y quién está abajo. Dios está arriba, Dios es Dios. David no era Dios. Santiago 4:6 nos lo dice de esta manera. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, si tú quieres tener a Dios de tu favor, pues tenemos que ser sencillos y humildes. Pero si tú quieres resistir a Dios, si tú quieres ir en contra del Señor y de su voluntad, sé una persona orgullosa, sé rebelde, sé soberbio, créete grande, engrandécete a ti mismo, construye un altar a ti mismo. Pero yo te garantizo que vas a encontrar la oposición de Dios, porque Dios camina con los humildes. Lo vemos también en otras personas en la Biblia. Por ejemplo, Jacob, cuando igualmente Dios establece su pacto con él, dice Jacob: ¿por qué me estás escogiendo a mí si yo soy menor que tus misericordias? Lo dice también Moisés cuando tiene ese diálogo con el Señor y Dios lo está llamando a ser un líder para el pueblo. Dice Moisés: ¿quién soy yo para ir a sacar a tu pueblo? Pues yo no soy nadie. Lo dice Pablo en estas palabras: yo soy más pequeño que todos los santos. Por eso la reacción de David y la de estos hombres contrasta con el mensaje de hoy día, que es exaltar el ego, creernos demasiada cosa cuando en realidad delante de Dios somos como nada. Estamos en un mundo donde el soberbio, el arrogante, el que quiere ser grande es la persona que es admirada, porque la búsqueda de humildad es contracultural. Y lo vemos en todo, lo vemos en la política, lo vemos en el deporte, lo vemos en todo lo que sucede en los medios sociales, el engrandecer al ser humano por lo que es, por lo que hace. Pero la reacción de David a la fidelidad de Dios es una reacción de gratitud. David era rey, David tenía de qué gloriarse, David tenía muchos tesoros acumulados, tenía mucha fama, llevó a Israel a un nivel que no había tenido antes, pero él dice: Señor, yo soy nada. Yo soy como nada, pero vengo delante de ti, a tu habitación, vengo delante de ti para decirte: Señor, gracias, gracias por tu misericordia, y por eso te alabo y te adoro. David arrancó de la nada. Recuerden que cuando Samuel llegó a la casa de su padre buscando el que iba a ser ungido, pues el papá ni mencionó a su hijo. Es más, ya lo último, cuando Samuel pregunta: ¿y acaso no tiene más hijos? Y es cuando: sí, David, el que cuida las ovejas. También cuando empezó a servir bajo Saúl, igualmente Saúl ni lo tenía en cuenta. Sus hermanos tampoco creían en él, Goliat muchísimo menos. Nadie creía en David, pero Dios es como si le hubiera dicho: aunque seas pequeño, aunque seas significante, yo te voy a escoger y yo voy a trabajar contigo. El versículo 19, en la parte final, me parece muy interesante porque pregunta nuevamente. David hace muchas preguntas, de hecho me parece muy interesante cómo las plantea. Y otra pregunta que le hace al Señor en ese tiempo de diálogo con Dios dice: ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? Y queriendo decir, ¿es así como el mundo procede en términos de escoger al pequeño para honrarlo? Pues definitivamente no. En el mundo, el sistema del mundo no funciona así, pero en el reino de Dios así es. El Señor escoge al humilde, el Señor escoge al de corazón contrito y humillado, y es aquella persona con la cual Dios camina. Los proyectos de Dios funcionan con las personas que tienen un corazón obediente, un corazón sencillo, un corazón que reconoce quién es Dios y que nosotros somos sencillamente sus hijos.
Versículo 20 y 21, para continuar en este primer argumento, lo dice de esta manera. Es una afirmación donde dice: todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón. Es decir, David está reconociendo que Dios está cumpliendo su palabra, y es una expresión muy importante que vamos a retomar sobre el tercer punto que les voy a estar hablando hoy, porque Dios es fiel a su palabra, y esta es una de las claves que nos lleva a afirmar el carácter de Dios, porque Dios no es un Dios que miente. Dice también el Salmo 138, es un texto que nos hace pensar, y dice de esta manera: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios cumple, Dios es verdadero. Cuando llegamos delante de Dios, a su habitación, reconociendo que somos pequeños, Dios nos toma, Dios nos corona, nos honra, nos bendice, también nos usa y nos muestra su grandeza. Y el versículo 22 nos dice: tú te has engrandecido, no hay como tú, no hay Dios fuera de ti. Dios escoge Dios no escoge lo mejor del mundo para glorificarse, porque eso sería muy fácil. Dios escoge muchas veces lo desechado, lo vil, para mostrarnos la gracia, y eso nos incluye a nosotros. Dios no necesita escoger al grande para ser grande. Dios se engrandece coronando al pequeño, y por eso engrandecemos al Señor diciendo: tú me has mirado a mí. Cada uno de nosotros hemos sido mirado por Dios. Cada uno de nosotros hemos sido objeto de la misericordia y la gracia de Dios, y eso ya de por sí es un gran motivo para exaltar el nombre del Señor. David afirma que no hay Dios como Él, no hay Dios fuera de ti. En pocas palabras: Señor, tú eres Dios, y eso es motivo suficiente para estar delante de su presencia con un corazón sencillo y humillado. Gloria a Jesús. Vamos a mirar una imagen que pedí el favor que la pudiéramos compartir en esta tarde, porque es algo que un amigo que se llama Mike Galarza hizo en estos días. Pero para que entiendas el porqué de esta imagen, quiero contarte un poco de la historia de Mike. Yo conocí a Mike en un campamento misionero en el año 2007 en Barranquilla. Estuvimos compartiendo la misma carpa por 3 días, no nos bañamos, nos tocaba letrina, bueno, etcétera. Y a partir de ahí se fijó una amistad. Es más, él siendo en un contexto de asambleas de Dios, él se preguntaba: ¿y por qué yo no soy bautizado en lenguas? ¿Por qué no he recibido el Espíritu Santo? Y andaba con esa inquietud permanente, y en una conversación en la playa yo dije: no, Dios viene cuando Él quiere y sencillamente te toma y ya. Esa misma noche tuvimos un tiempo de ministración y el Espíritu Santo lo tomó, y de una manera impresionante que a mí no se me olvida. Bueno, ya después, años después, Mike viene a Bogotá, termina sus estudios, se gradúa de publicidad, se casa en la iglesia donde él asiste. Igual la amistad la mantenemos. Él crea una fundación que se llama Misión Carpatia, con el objetivo de ayudar a los misioneros a desarrollar recursos audiovisuales de alto impacto que les permita llegar a audiencias diversas, con el fin de mostrar mejor o comunicar mejor el trabajo misionero que realizan. En octubre del año 2023 nos enteramos que Mike estaba en cuidados intensivos en la Reina Sofía porque un coágulo se le explotó en el cerebelo. Y para los que saben de ciencia, medicina, es una zona muy delicada porque afecta todas las actividades vitales del cuerpo. Él quedó prácticamente entubado por 3 meses, su alimentación por sonda gástrica. Cuando él despierta, entonces nos encontramos con un hombre que ya no podía hablar,
un hombre con todas sus extremidades prácticamente sin movilidad voluntaria, duró con alimentación gástrica vía sonda varios meses. Volver a casa, su bebecito, su primer bebé, nace en ese proceso de los 3 meses de la UCI. Ya cuando está en casa, pues obviamente los esfuerzos para rehabilitación con la EPS, que llegó hasta cierto punto, y actualmente pues continúa su recuperación en casa con la ayuda de muchas personas que han donado para esta causa. Esa es la larga historia para decirte por qué él escribe esto. No es la letra de mi hija Eloísa, que está aprendiendo a escribir, es la letra de Mike. Y a duras penas él toma la tableta y escribe esto: Dios es Dios. Y yo le dije: Mike, esto que escribes es tan teológicamente profundo, porque es tan fácil escribir con nuestra mejor caligrafía Dios es Dios cuando las cosas marchan bien, cuando tu economía marcha bien, cuando las cosas en tu casa prosperan, cuando sientes que vas en una nube caminando con Dios. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando la prueba viene a tu casa, cuando el enemigo te ataca, qué difícil es escribir Dios es Dios con excelente caligrafía. Y Mike dice: Dios es Dios aunque me tiemble la mano. ¿Cómo mantener la fe como Mike diciendo Dios es Dios a pesar que no puedo caminar, no puedo hablar, habla como un borrachito, aunque su mente está lúcida? Y yo le dije: Mike, esto es tremendo, porque nos enseña a nosotros que no estamos en las mismas condiciones, que es posible decir Dios es Dios. Dios es alto, Dios es sublime, Dios es santo, Dios es eterno. Aunque me tiemble la mano, yo digo Dios es Dios. Gloria a Jesús, gloria al Señor eterno. A veces pasamos por momentos en la vida donde no podemos, donde sentimos que es difícil caminar, donde es difícil resolver los problemas. Y ¿sabes qué necesitamos entonces? Entrar a la habitación de Dios y reconocer: Dios, tú eres Dios, soberano y grande, y que tú estás al frente, tú gobiernas sobre toda circunstancia. Aunque me tiemble la mano, escribir Dios es Dios. El segundo argumento que podemos ver en este pasaje es que al estar en la habitación de Dios, sabemos que Él cuida a su pueblo. Es un tema de seguridad, es un tema de afirmar y estar seguros en la presencia de Dios. Y la mejor forma de ver la grandeza de Dios es observando cómo Dios ha sido fiel en la historia de Israel y ahora con nosotros, iglesia. Los versículos 23 y 24 vamos a encontrar 5 cosas que te voy a explicar brevemente, que nos afirman cómo Dios cuidó a Israel, que es lo que reconoce David, y que por supuesto nos ayuda a entender mejor cómo Dios sigue cuidando de cada uno de nosotros. Porque la habitación de Dios es un lugar seguro, es un lugar de paz, es un lugar de protección. ¿Cómo lo dice David? Y si quieres ir marcando en tu Biblia, para los que todavía traen Biblia de papel, o por lo menos subrayan aquello que les parece interesante en su Biblia digital. Dice así, versículo 23 del capítulo 7: ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo. Esto es lo primero que puedes subrayar, la palabra rescatar. Y luego dice para ponerle nombre. Eso segundo puedes marcar. Tercero, y para hacer grandezas a su favor. Y cuarto, está enseguida, y obras terribles en la tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, ahí va la quinta, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. David hace un recuento de lo bueno que ha sido Dios con su historia, con la historia de su pueblo. Y esto nos muestra que si queremos ver la grandeza de Dios, queremos ver el poder de Dios, miremos cómo Dios ha trabajado a lo largo de nuestra historia. Yo estoy seguro que todos aquí por lo menos hemos tenido una intervención de Dios en nuestras vidas.
Desde la salvación en adelante hemos visto a Dios obrar de múltiples maneras, sea un milagro, sea una provisión, sea algo sorprendente de Dios, pero yo creo que no tenemos alguien que pueda decir: yo nunca he visto a Dios actuar en la historia de mi vida o mi familia. Y si contamos las grandezas de Dios con Vida en Acción, pudiéramos enumerarlas y la lista sería inmensa. Cuando vemos quién ha sido Dios en nuestra historia, solo respondemos a Dios una vez más en agradecimiento. Por eso dice el mismo David en el Salmo 103, versículo 2: bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Por eso yo quiero animarte en esta tarde, que bendigamos el nombre del Señor, que engrandezcamos el nombre del Señor mirando cómo Él es, pero cómo Él ha sido en nuestra historia, cómo Dios nos ha cuidado a través del tiempo. Así como Dios ha guardado a Israel, ha guardado la iglesia, ha guardado tu vida y al mismo tiempo guardará tu casa. Entonces, estas 5 cosas, visitémoslas rápidamente. La primera de ellas que te dije que marcaras era la palabra rescatar, y es: Dios los rescató. ¿De dónde los rescató? De Egipto, ¿verdad? Dios los rescató de esclavitud, porque son pueblo de Dios. Entonces, así como Dios sacó a Israel de Egipto, también a nosotros nos ha sacado de tierra de esclavitud. También a través de Jesucristo hemos cambiado de tierra de esclavitud a tierra de libertad, porque Dios es el que salva, Dios es el que rescata, Dios es el que te ayuda. Lo segundo que dice David es: Dios pone nombre. ¿En qué sentido? No solamente se refiere a un tema de identidad, sino también al reconocimiento y distinción con la cual Dios te ve, que es un lugar de honra. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, y eso de por sí ya es un nombre de alto honor, porque tener a Dios como Padre es una de las grandes misericordias del Señor. Lo tercero que dice David y reconoce en su diálogo con Dios es: Señor, tú has hecho milagros a nuestro favor. Y yo imagino que por la memoria de David, aunque no estuvo presente, pero sí en los relatos bíblicos, Dios sacó a Israel del Mar Rojo, lo libró, les hizo pasar el Jordán en seco, pero antes de eso les había dado el maná por 40 años, les hizo también llegar codornices, hubo agua milagrosa sobre la roca, y cosa tras cosa tras cosa, los milagros de Dios pueden ser contados. Y nosotros podemos decir lo mismo: Dios ha hecho milagros a nuestro favor. Acabamos de ver el testimonio de Adriana. Díganme si lo que ella nos cuenta no son los milagros de Dios en personas. Dios sanando vistas, Dios retirando metales curiosos de la nariz. Dios está en acción en el mundo, y como Vida en Acción clamamos por milagros de Dios. Este mundo necesita milagros de Dios. Esta ciudad necesita un milagro de Cristo, y nosotros somos instrumentos suyos. Dios no nos ha dejado solos, porque Él hace milagros. Lo cuarto que dice: obras terribles en la tierra. Esta es una expresión de guerra en el sentido de: tú defendiste a tu pueblo. Señor, habían enemigos en el desierto cuando conquistamos la tierra prometida, pero tú nos defendiste. Acabamos de hacer un tiempo de batalla espiritual, y es la forma de decir: Señor, tú estás con nosotros, tú nos defiendes, tú nos has dado la autoridad, Señor, tú estás ahí. Y lo quinto es que Dios se ha hecho el Dios de ellos. Dice textualmente: Jehová, fuiste a ellos por Dios, indicándonos de una relación de pertenencia permanente de Dios con su pueblo. Es una acción voluntaria de Dios diciendo: yo voy a ser su Dios, y eso también es una relación de pacto. Entonces vemos, cuando entendemos que Él trata con el humilde, con el pequeño, que es posible ver a Dios en estas múltiples dimensiones. Dios nunca nos ha soltado, jamás Dios nos ha fallado, jamás Dios nos va a fallar. La tercera dimensión que quiero contarte en esta tarde está en los versículos 25 al 29, y dice de esta manera: en la habitación de Dios sabemos que Él cumple sus promesas.
Versículo 25 inicia diciendo: confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. David sabía que Dios cumple sus promesas, por eso tuvo la osadía de decirle: Señor, cumple tu palabra, porque él sabía que Dios efectivamente iba a hacer así, y eso me basta. Cuando Dios da una palabra hacia nosotros, es el ancla de confianza, es el ancla de la fe, de decir: confío en ti a ojos cerrados, Señor, no importa lo que pase, Señor, tú eres Dios. Versículo 26 dice: que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo sea firme delante de ti, porque tú, Jehová, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Esa última parte me parece interesante. He hallado valor para hacer delante de ti esta súplica. ¿Por qué? Por la confianza que David tenía en el Señor. Es como si dijera: me atrevo, voy a ser lo suficientemente lanzado para decir: Señor, si esto es lo que tú has dicho, entonces en mi circunstancia, cualquiera sea esta, yo pido que cumplas tu palabra. Y Dios siempre lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y finaliza el versículo 28 con unas declaraciones de David afirmando quién es Dios, diciendo: tú eres Dios, tus palabras son verdad, lo que tú has prometido es bueno. Ahora, por favor, bendice la casa de tu siervo para que ésta permanezca como tú has dicho, porque tú lo has mencionado, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Dígame si todo esto que David menciona no es motivo suficiente para estar tranquilo en la habitación de Dios, descansar confiado en la habitación de Dios, estar seguro en la habitación de Dios, que es la presencia del Señor, y estar con reverencia y decirle: Señor, disfruto estar delante de ti, disfruto estar en tu casa me hace estar confiado. Podemos tomar las promesas de la Biblia y decirlas con convicción: Señor, yo sé que tú no mientes, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso, Señor, yo vengo ante ti a pedirte: cumple tu palabra. Decirlo con un corazón humilde, no reclamándole al Señor como si nosotros fuéramos el jefe de Dios y Él nuestro asistente, sino con un corazón humilde y decirle: Señor, tú lo has dicho, cúmplelo, Señor. Así que lo que hemos visto en el día de hoy, de a la habitación de Dios y ver a Dios como Él es, nos muestra que Dios es grande. Grande en primer lugar cuando trata con los que somos pequeños. Segundo, como lo mencionamos, grande porque nos ha cuidado a lo largo de la historia. Y tercero, grande porque Dios cumple sus promesas. Por eso yo te pregunto, para cerrar: ¿qué tan grande es el Dios en el que tú crees? ¿Cómo ves a Dios? Como te dije al principio, de acuerdo a la perspectiva que tienes de Dios, así mismo va a ser el tamaño de tu adoración, el tamaño de tu entrega, el tamaño de tu humildad. Porque ante un Dios tan grande no hay recurso que decir: más humilde debo ser. Recordemos lo que dice Isaías 57:15: Él es alto, Él es sublime, Él es eterno, Él es santo. Y si Él es eso, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué privilegio tan grande estar en la habitación de un Dios que es así? Pero es posible si tenemos un corazón humilde y también un espíritu quebrantado. Si tienes un Dios chiquitito, uno que apenas cabe en tus pensamientos limitados, pues seguramente te vas a seguir ahogando en tus problemas. Pero si engrandecemos al Señor, si tenemos la perspectiva de David, un Dios que cumple sus promesas, vamos a poder vivir tranquilos y estar siempre humildes delante del Señor. Y como consecuencia, el Señor vivifica. El Señor da vida al espíritu humilde y al corazón quebrantado. Y por eso le adoramos en esta tarde. Amén. Decimos: Dios es fiel, Dios es bueno. Y mientras lo hace, recuerda lo que Dios ha hecho por ti.
Recuerda cómo Dios ha estado presente en tu historia. Recuerda cómo Dios ha estado actuando. Pero también ven al Señor con un corazón humilde. Ven al Señor con un corazón sencillo. Dile: Señor, ¿quién soy yo? Somos nada, pero tenemos un espacio en tu casa y afirmamos al Dios que cumple sus promesas. Tu nombre es más alto, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Estamos iniciando una nueva serie que es En la habitación de Dios. Y el día de hoy tuvimos el tema de Dios es Dios. Te invito a ver esta predicación donde a través del segundo libro de Samuel, capítulo 7, 18 al 29, vemos 3 argumentos que David presenta delante de Dios para saber estar en su habitación. Uno de ellos es reconocer que somos pequeños, denotando la humildad que debemos tener. Segundo, Dios cuida a su pueblo y es reconocer la acción de Dios en nuestra historia. Y tercero, Dios cumple sus promesas. Así que te invito a ver esta enseñanza y compartirla con otros.